La historia a través de la literatura. Civilización y escritura. Había una vez en el país vuestro un hombre llamado Job, hombre cabal, recto, que temía de Dios y se apartaba del mal. Así comienza el libro de Job, una de las historias más antiguas de la literatura. No conocemos al escritor que escribió la historia hace unos 300 años, ni los nombres de los poetas y narradores previos que la transmitieron de memoria, pero sí sabemos que la experiencia individual con el sufrimiento de cada una de esas personas enriqueció el tema intemporal de esta historia. El recto Job es feliz, próspero, pero repentinamente su mundo se derrumba. Roban sus bueyes y camellos, sus ovejas son consumidas por el fuego y su familia es destruida. Job se desespera. ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué se le da la vida a hombres que la encuentran tan amarga? Job formula a Dios muchas otras preguntas difíciles sobre el significado de la existencia humana, incluyendo la más difícil de todas ellas. Pues muerto el hombre, ¿puede revivir? Al menos en un sentido conocemos la respuesta a esa pregunta, porque aún nos encontramos leyendo el libro de Job, dándole vida una y otra vez a los narradores y rememorando su antigua civilización y sufrimientos. Una civilización es por definición una sociedad muy compleja. En términos históricos es una idea muy nueva. Los científicos creen que los seres humanos biológicamente similares a nosotros aparecieron hace unos 100.000 años, pero que la civilización no pudo iniciar su desarrollo hasta que la gente aprendió cómo hacer crecer sus alimentos. Ese proceso comenzó hace 12.000 años en el cercano Oriente. Contar con el abastecimiento más confiable de alimentos permitió a la gente establecerse durante largos periodos en un solo lugar. Como algunos trabajadores podían ahora producir más alimentos, otros se vieron libres para trabajar como artesanos y sacerdotes. Hacia el año 7000 a.C., la gente comenzó a labrar ornamentos de cobre y gradualmente fue añadiendo pequeñas herramientas a sus repertorios. Hacia el 4000 a.C., los fundidores de metales agregaban ya otros elementos como el arsénico para hacer una aleación, el bronce, que es más fuerte que el cobre puro. El estaño se convirtió más adelante en el aditivo comúnmente empleado para hacer verdadero bronce. Hay sí para la plata un venero, para el oro un lugar donde se purifica. Se extrae del suelo el hierro, una piedra fundida se hace cobre. Se pone fin a las tinieblas. El hombre lleva su mano hasta la piedra de granito y hasta el último límite excava la raíz de la montaña. Dos elementos importantes: las ciudades y la escritura. Las civilizaciones de los valles de los grandes ríos del mundo aparecieron en diferentes épocas. Alrededor del 3500 a.C. en Mesopotamia y Egipto, en el 2500 a.C. en India y en el 1700 a.C. en China. Las primeras ciudades se desarrollaron a menudo alrededor de los templos que servían de foco para la lealtad comunitaria y como símbolo de unidad social.
La pregunta es, ¿por qué ocurrió este proceso? ¿Cuál era la atracción que ejercían los templos? Una de las atracciones, pienso que obviamente, es el hecho de que eran los sitios en donde se veneraba a los dioses y donde se intentaba mantener una relación con el cosmos. Otra cosa importante desde el punto de vista social radica en cómo eran los templos en Mesopotamia. Estos no eran solamente un sitio para venerar a los dioses, eran también lugares de inmensa actividad económica. Los templos mismos controlaban las tierras y las labraban, produciendo una ganancia para sí mismos, una ganancia con la que podían negociar con la gente en esas ciudades. Ellos mantenían a los artesanos, quienes hacían objetos para los dioses y para comerciar con la gente. También actuaban como un amortiguador contra los desastres naturales o las hambrunas, en donde los alimentos que se almacenaban en el templo podían ser entregados a la gente en épocas de hambre. Las primeras ciudades eran los hogares no solo de los sacerdotes de los templos, sino también de multitudes de escribas, administradores, artesanos, comerciantes y granjeros. La vida urbana acentuó la división de las sociedades en clases. Casi todos los arqueólogos e historiadores piensan que los sacerdotes fueron la primera clase dirigente. Los sacerdotes eran los guardianes de la literatura oral, leyendas, poemas, dramas, himnos que se pasaban de generación en generación en forma oral y de memoria. El libro de Job es un ejemplo. La forma oral dominó la literatura durante miles de años, hasta mucho después de que la escritura fuera desarrollada. La escritura probablemente tenga sus comienzos en la contabilidad y no en la literatura. En el cercano Oriente, alrededor del año 5500 a.C., aparecieron sellos para estampar etiquetas de arcilla. Los sacerdotes y los escribas, que eran quienes estaban a cargo del abastecimiento de alimentos, empleaban sellos para controlar sus inventarios. Los sellos fueron los precursores de los primeros lenguajes escritos y se componían de simples pictografías. Las imágenes representaban cosas, por ejemplo, un pájaro o ideas, como ver. Luego evolucionaron los jeroglíficos. En estos, que son pictografías más complejas, algunas imágenes representaban objetos e ideas, mientras que otras, sonidos o sílabas. A partir de las imágenes que representaban sonidos, los escribas fueron creando gradualmente símbolos cada vez más complejos, letras, las bases de nuestros alfabetos modernos. Las primeras civilizaciones avanzadas que contaban con ciudades y escritura aparecieron hacia el 3500 a.C. en la Mesopotamia, tierra entre los ríos, lo que actualmente conocemos como Irak. Las aguas de los ríos Éufrates y Tigris y un complejo sistema de riego convirtieron a la región en la parte más avanzada de lo que los historiadores llaman el arco fértil, la cuna de la civilización. Las ciudades-estado de Mesopotamia tenían grandes fortificaciones que las defendían de los invasores. Ejércitos profesionales, códigos legales, calendarios, conocimientos de matemática básica y uno de los más primitivos sistemas de escritura. Esta escritura, encontrada en Sumeria, fue llamada por los eruditos escritura cuneiforme. Se le daba forma presionando un cálamo afilado sobre arcilla húmeda. El primer código de leyes que se conoce fue escrito en la ciudad-estado de Ur, hacia el 2100 a.C. Unos 600 años más tarde apareció el famoso Código de Hammurabi, el Grande, gobernador de la ciudad-estado de Babilonia. La primera literatura escrita también apareció en Mesopotamia, introduciendo temas y formas que aún hoy son empleadas por los escritores. Los antiguos escritores celebraban a los dioses locales o alababan las grandes obras de sus dirigentes. Aquí un poeta sumerio desconocido le pone voz a Enki, el dios de la sabiduría, recitando sobre su asombroso origen. Mi padre, el rey del cielo y de la tierra, mi ancestro, el rey de todas las tierras, reunió a todas las leyes divinas y las puso sobre mi mano. Anónimo Sumerio. Sumeria produjo también uno de los primeros poemas épicos conocidos o largos poemas heroicos, la epopeya de Gilgamesh, que según creen los historiadores, fue escrito en 1800 a.C. Como otros poemas épicos, se trata de una colección de antiguas historias sobre un rey heroico. Gilgamesh enfrenta desafíos de muerte, incluso un gran diluvio similar al diluvio bíblico. Antes de la tecnología digital de las computadoras, antes del video o la tecnología del audio, antes de los libros impresos, antes de la escritura,
Incluso antes de la tecnología, de hacer diseños sobre el polvo o la piedra, los seres humanos hicieron una tecnología a partir de su propio cuerpo, una tecnología del sonido, de las palabras, de la música, del canto rítmico. Era una tecnología, al igual que las otras, empleada para preservar la información y para transmitir esa información horizontalmente hacia la gente que nos ayudaba y a quien nosotros ayudábamos, y también verticalmente para conseguir información sobre los que vivieron antes que nosotros, y para pasar esa información hacia nuestros jóvenes y hacia los que aún no han nacido. La poética es una tecnología muy antigua. Las civilizaciones tempranas eran vulnerables no solo a los desastres naturales, inundaciones y sequías, sino también a las invasiones humanas. Las civilizaciones desarrolladas en los valles podían usar las montañas que las rodeaban como defensas naturales contra las tribus nómades que erraban por las grandes planicies del mundo. Sin embargo, periódicamente esas tribus arrasaban las ciudades, quebrando sus defensas. Generalmente los invasores se establecían allí y fundían sus tradiciones tribales con las de las sociedades más avanzadas que habían logrado dominar, formando así nuevas versiones de las culturas tradicionales, las cuales duraban hasta que más oleadas de invasores llegaran, repitiéndose entonces el mismo patrón familiar en la historia. En tanto la Mesopotamia enfrentaba estos desafíos, una civilización sumamente estable se desarrollaba a lo largo del río Nilo. Nutrida por él, protegida por montañas y desiertos, y en el centro de las rutas comerciales, Egipto tuvo 3000 años de historia como una de las grandes potencias del mundo antiguo. Ideas religiosas que prometían duro trabajo en este mundo e inmortalidad en el próximo, sirvieron a la economía egipcia y estimularon la ciencia del embalsamamiento y de la construcción de pirámides. Estas tumbas gigantescas inmortalizaron a gobernantes egipcios, los faraones, que eran adorados como dioses. Su intensa ética de trabajo ayudó a los antiguos egipcios a lograr sorprendentes proezas de ingeniería que requerían de miles de trabajadores durante largos períodos. Ellos también aprendieron a usar la creciente anual del Nilo para regar el desierto y sostener así a un vasto sistema de granjas. Se aventuraron hacia los mares vecinos en busca de nuevos negocios y realizaron avances significativos en astronomía y escritura. Además de los jeroglíficos, los egipcios desarrollaron la escritura hierática, una escritura más fácil y menos formal que se empleaba en el comercio. Incluso hicieron el primer papel de escritura a partir del papiro, una planta que crecía a lo largo del Nilo, y armaron entonces una gran colección de rollos hace 4000 años. Como eran sacerdotes quienes controlaban la educación y enseñaban a los escribas, la mayor parte de la literatura egipcia era religiosa. El libro egipcio de los muertos o Bartodol es uno de los ejemplos. Trata de ser una guía para el alma después de la muerte. Afortunadamente para nosotros, los escritores egipcios se deleitaban también describiendo su propio mundo. Una historia encontrada en un rollo de papiro dentro de una pirámide nos habla de un marinero naufragado. Debe ser el prototipo más primitivo de las historias de Sinbad, Ulises y Robinson Crusoe. Mientras aún estábamos en el mar, estalló una tormenta. Volamos tras el viento que formaba olas de 8 codos de altura. Entonces la barca pereció, y de aquellos que iban en ella, no sobrevivió ninguno. Yo fui arrojado hacia una isla por una ola del mar. Anónimo egipcio. La antigua literatura egipcia incluía también poemas líricos, a menudo de amor. Un poeta egipcio anónimo empleó la poesía, sus ritmos e imágenes para tratar el tema de la atracción sexual. El amor de mi amada brinca por la corriente del río. Un cocodrilo yace en las sombras, pero me sumerjo bajo el agua y respiro la oleada. Es mucho mi coraje en la corriente, y el agua es como tierra para mis pies. Es su amor el que me hace fuerte. Ella para mí es un libro de hechizos. Egipto comerciaba con Mesopotamia, y Mesopotamia comerciaba con otra antigua civilización rural
que se hallaba en el valle del río Indo. La civilización Harappa era notable por sus ciudades magníficamente diseñadas y bien planeadas, especialmente Mohenjo-Daro y Harappa. Cuando hablamos de Harappa, estamos hablando del Valle del Indo, alrededor del año 2500 a.C., donde encontramos varias ciudades grandes, frecuentemente divididas en dos sectores, con muros en cada una de ellas. En una sección está la arquitectura pública, templos quizás, palacios y cosas por el estilo, construidos sobre plataformas muy visibles y prominentes. La otra sección era residencial, y allí tendremos un diseño cuadriculado de calles, diseños regulares de viviendas que generalmente obedecían a solo un par de patrones diferentes de plantas. Por razones desconocidas, la civilización de Harappa comenzó a declinar hacia el 2000 a.C. y desapareció virtualmente cuando tribus nómades indoeuropeas, arios, invadieron el Valle del Indo. Cuando los arios establecieron finalmente la paz con los nativos dravidios, se desarrolló un tipo diferente de sociedad en el Valle del Indo, una que estaba caracterizada por un rígido sistema de castas. Los arios no tenían lenguaje escrito. Sus tradiciones, llamadas Vedas o canto del conocimiento del espíritu, son los textos sagrados más tempranos del hinduismo, una de las religiones más antiguas del mundo. Cielo y tierra se inclinan ante él. Las montañas temen a su voluntad. Aquel que es conocido como el bebedor de cuerpos, con rayos en sus manos. Él, hombres, él es Indra. Canción a Indra del Rig Veda. Durante siglos los Vedas fueron transmitidos de boca en boca. Finalmente, una forma escrita del idioma ario, el sánscrito, se desarrolló hacia el año 300 a.C. y fueron entonces transcriptos los Vedas. En la antigua China, dos grandes valles fluviales se convirtieron en el hogar de agricultores, pero no llegaron a ser una verdadera civilización hasta que la dinastía Shang organizó una alrededor del río Amarillo, aproximadamente para la misma época en que los arios invadieron India. Sabemos que la civilización Shang estaba principalmente estructurada por lazos de sangre. Esto significa que la gente estaba conectada a través de la descendencia y su política, su religión y sus autoridades tendían a correr a lo largo de esas líneas familiares, lo cual es extremadamente importante para comprender su sistema de escritura. Porque una de las cosas que hizo el rey Shang, y también los sacerdotes o chamanes, fue pedir el consejo de los ancestros para ser guiado en los problemas de su presente. Y lo que ellos hacían era tomar la escápula, o hueso del hombro de una vaca, o el caparazón de una tortuga y calentarlos, con lo que se producían grietas que ellos podían interpretar como la respuesta de sus ancestros. Y una vez obtenidas las respuestas, comenzaron a escribirlas. Las interpretaciones de esas grietas en la escápula o el caparazón de la tortuga es lo que los arqueólogos denominan huesos oraculares. Empleando este complejo sistema de anotación, los venerados escribas chinos guardaron registros de gobierno y crearon una literatura que incluía poemas líricos de amor, poemas que conmemoraban la muerte y serios trabajos de filosofía. Quizá el escrito chino más antiguo que aún hoy se emplea sea el I Ching o Libro de las Mutaciones, un ensayo de especulaciones filosóficas y místicas empleado como los huesos oraculares para adivinar el futuro. En su eje se encuentra la idea de dos fuerzas opuestas pero complementarias, llamadas Yin y Yang, a través de cuya interacción brindan la armonía a un universo que está en constante cambio. También en América, en la antigüedad, florecieron civilizaciones de agricultores. En el año 5000 a.C. se cultivaba maíz en México y en el 3000 a.C. algodón en Perú. Los olmecas eran pueblos que vivían cerca del Golfo de México, en la parte oriental, comenzando alrededor del 1500 a.C. y perdurando hasta aproximadamente el 500 a.C. Ellos fueron posiblemente los primeros de esta región del mundo en crear, en esencia, una sociedad compleja y quizás hasta un estado incipiente. Sabemos esto porque ellos construían inmensas plataformas, una de las cuales medía 400 metros de ancho y 800 de largo. Es en verdad algo inmenso que debe haber requerido el trabajo de muchas personas, que deben haber estado organizadas por algún tipo de autoridad.
Crearon un estilo de arte cuya mejor expresión se encuentra en las inmensas cabezas hechas en piedra, trasladada desde 90 kilómetros de distancia y esculpidas para representar los rostros de la gente común en contraste con algún tipo de patrón ideal. Al igual que otros pueblos antiguos de Sudamérica, los olmecas no empleaban el bronce. Usaban cobre, oro, plata y otros metales para la ornamentación y no para herramientas o armas. Aún así desarrollaron ciudades-templo, redes comerciales y una sociedad compleja regida por reyes sacerdotes. Los olmecas desarrollaron también un sistema de calendario, el cual, al igual que su religión, se diseminó a través de América Central. La gran civilización maya heredó muchos elementos de los olmecas. Los mayas mejoraron el calendario olmeca y desarrollaron una escritura jeroglífica. Su civilización floreció durante más de 1000 años. Los mayas y otras civilizaciones de América Central estaban conectados a través de redes comerciales con las minas de plata y turquesas del Nuevo México, los ricos bancos de pesca del Caribe y las minas de oro de Colombia. Las sociedades organizadas de África, Europa y Asia se encontraban también conectadas por el comercio. Varias, desarrolladas en los cruces de estas rutas comerciales, cobraron poder a través del comercio y también de la conquista. Entre la más avanzada se encuentra la civilización minoica, una cultura marina ubicada en la isla de Creta. Los eruditos la consideran la primer civilización europea. Los gobernantes minoicos construyeron palacios con paredes de brillantes colores. Los más famosos frescos muestran a jóvenes minoicos acrobáticos, hombres y mujeres, intentando saltar y forcejear sobre el lomo de un toro cargado. Desarrollaron también una escritura. Lo importante de esta idea es que tenemos un sonido, una sílaba. En vez de tener 70 o 90 símbolos para recordar, tendremos probablemente 30 o 25. Y así la gente puede aprenderlos y una mayor cantidad de personas puede emplearlos. La civilización minoica acabó rápida y misteriosamente hacia el 1450 a.C., quizá debido a un ataque desde el exterior o quizá debido a revoluciones civiles, dejando grandes palacios. En tanto, los pueblos de Medio Oriente, fenicios y hebreos, estaban también elaborando escritos. Los fenicios construyeron los barcos más avanzados del mundo antiguo, comerciaban y construían colonias a lo largo del mar Mediterráneo e incluso en la costa occidental de África. Para propósitos comerciales, desarrollaron un alfabeto de 30 letras, todas consonantes. Representaban sonidos individuales. Esto hizo que la escritura resultara más flexible, expresiva y fácil de aprender. Con los alfabetos, más personas pudieron aprender a leer y escribir, y lograron también expresar las mismas ideas abstractas que antes solo podían ser habladas. Hacia el 900 a.C., los fenicios comenzaron a establecer colonias en varias partes del Mediterráneo con el propósito de promover sus intereses comerciales. Los colonizadores llevaron con ellos su sistema recientemente desarrollado de escritura alfabética. Las ciudades griegas rápidamente siguieron el mismo camino y hacia el año 700 a.C. habían establecido una red de colonias y comercio que rivalizaba con los fenicios. Los lingüistas creen que los griegos adaptaron el alfabeto fenicio y agregaron nuevos símbolos que representaban a las vocales. Con esta nueva escritura, los griegos comenzaron hacia el 850 a.C. a escribir sus tradiciones orales. Dos de los más antiguos escritores griegos, Homero y Hesíodo, continúan estando entre los escritores de mayor influencia en el mundo de la literatura. A Homero, quien según cuenta la tradición era ciego, se le adjudican dos de los poemas épicos más grandes del mundo, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada relata un incidente de la guerra de Troya que se había llevado a cabo siglos antes cuando los griegos se expandían a lo largo del mar Egeo. La Odisea son las crónicas de la aventura de uno de los héroes griegos, Ulises, cuando después de la guerra retornaba a su hogar. En este pasaje de la Ilíada emplea una analogía para describir la pelea entre el héroe griego Aquiles y Héctor, héroe de los troyanos. Como cuando el halcón en la montaña, que se mueve con más liviandad que todas las cosas que vuelan, se precipita sin esfuerzo sobre una trémula paloma. Así fue Aquiles, enfurecido hacia Héctor. La Ilíada, Homero. Para que se recuerden sus imágenes, a menudo Homero comparaba escenas cotidianas y calmas con escenas de la guerra.
Así, sus analogías nos brindaron cientos de destellos sobre la vida cotidiana griega. Tomando la estaca de olivo, hincáronla por la aguzada punta en el ojo del cíclope, y yo, alzándome, hacíala girar por arriba, de la misma manera que cuando un hombre taladra con el barreno el mástil de un navío, otros lo mueven por debajo con una correa, que hacen por ambas extremidades. Y aquel gira continuamente, así nosotros, haciendo la ígnea punta, la hacíamos girar en su ojo y la sangre brotaba alrededor del caliente palo. El poeta griego en segundo lugar fue Hesíodo. Su teogonía fue el primer registro escrito de los mitos griegos. En su poema Obras y Días, Hesíodo retoma la idea griega de las eras en la historia humana. Su poema comienza relatando una feliz pero ya pasada era dorada y continúa de ahí en más con la Edad de Hierro, una época mucho más brutal. El espíritu de la envidia, con rostro sombrío y estridente voz, quien se deleita en el mal, será el permanente compañero de la mísera humanidad. Hesíodo. Los alfabetos hicieron fácil la difusión de las ideas religiosas más sagradas del mundo. Los hebreos emplearon su alfabeto para desarrollar y preservar el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, a quienes llamaron Jehová. También para registrar la historia y la tradición oral de su fe, el judaísmo. La historia de Job pertenece a la tradición oral. Este conmovedor ejemplo de la antigua poesía hebrea pasó a formar parte del Antiguo Testamento. En los siglos siguientes, al igual que Job, los grandes maestros de la filosofía y la religión reflexionarían sobre los temas más profundos y eternos. Desde Medio Oriente hasta India y desde Persia hasta China, escribirían esas reflexiones formando así los códigos morales y éticos que son las bases de nuestra civilización. Ellos, junto a otros autores, perfeccionaron también las formas que aún hoy son también las bases de nuestra literatura. Épica, poemas líricos, leyendas, dramas. El drama de Job termina con Dios humillando a Job por sus preguntas. Voy a interrogarte y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? ¿Quién encerró el mar con doble puerta cuando del seno materno salió borbotando? ¿Has mandado una vez en tu vida a la mañana? ¿Has asignado a la aurora su lugar? Las puertas de la muerte se han revelado alguna vez ante ti. Preguntas como esta continuarán dejando perplejos a los escritores e inspirando a las muchas civilizaciones por venir.